Josefo. La historia. Siempre la historia depende de quien la cuente. O lo que se conoce de la historia depende de quien la cuenta. Y si es historia política, pues más, porque el historiador toma partido. Yo, por ejemplo, cuento mi historia política en el capítulo del diario de la pandemia del año 2022 de junio, cuando la elección de este presidente, desde cuando nací, o sea, desde la presidencia de Mariano Ospina, obviamente la cuento con mi visión. Y aunque todo lo que ahí digo es verdad, seguramente otro de mi misma edad la contará distinto, con su visión, aunque todo lo que diga sea también verdad. Todo esto para abordar un poco la historia de Josefo, el historiador del siglo I de nuestra era, que nació en el año 37 y murió en el año 100, así que no alcanzó a vivir en los mismos años de Jesús. Escribió 4 obras. La primera, La guerra de los judíos. Con la que se granjeó la animadversión de los judíos siendo el judío, por la forma en que escribió la obra. La segunda, titulada Antigüedades judías, en la que hace referencia en 2 ocasiones a Jesús. La tercera, titulada Flavio Josefo contra Apión, en que enfrenta el pensamiento del griego sobre los judíos. Y la cuarta, su autobiografía, Flavio Josefo, Vida. Cuando tenía unos 16 años, se fue a vivir con un ermitaño, Bonus. Vivía en el bosque, en la naturaleza, y de eso se alimentaba y de eso se vestía, con hojas. Pero a los 19 años regresó. Buen día. Igualmente, ¿cómo estaba? Parece que era una persona aventajada y se va para la cumbre. Ingresó a los fariseos, cuya visión era menos contradictoria contra el imperio romano, que gobernaba o mandaba o usurpaba el poder en Judea. Menos contradictoria, digo, que la de los otros grupos de judíos. Era de familia destacada en Judea y a los 26 años fue enviado a Roma a interceder por unos judíos, granjeándose la buena opinión de la esposa del emperador. Llegó maravillado de la disciplina, orden y potencia de los romanos y de su ejército. Tendría unos 30 años cuando se le encargó la defensa de Galilea, en particular de la ciudad de Jotapata. Jotapata, que parece un nombre más bien azteca o centroamericano que judío, con los romanos al mando de Vespuciano listos a invadirla. Allí resistió el sitio de unos 40 días, apelando a todas las defensas posibles, como elevar la altura de los muros para que los romanos no pudieran ascender en su rampa que construían para subir allí, como tirar aceite caliente en la rampa para que los soldados romanos se resbalaran y no pudieran ascender. Pero finalmente el poder del ejército imperial se tomó la ciudad, la destruyó, la saqueó, mató a casi todos los soldados.
abusó de las mujeres, expulsó a toda la gente, destruyó la ciudad y solo lograron sobrevivir unos 40 soldados con Josefo. La alternativa era morir. Era un pecado notable. Y de hoy propuso que entre ellos se mataran por parejas y así iban desapareciendo o muriendo de dos en dos. Él se las arregló para quedar en el último turno con otro de sus soldados y entonces le propuso que más bien se entregaran al ejército de Vespuciano. Así lo hicieron y fueron llevados presos a Roma. Corría el año 66-67 cuando vio a Vespuciano de frente, mirándole, le dijo que él iba a ser emperador, lo que halagó bastante al comandante romano, que lo consideró como un profeta. En el año 68, a finales más o menos, se suicidó Nerón, abocado a su muerte por la presión de todos los romanos, senado, pretorianos, ejército. Y entonces lo sucedió Galba, algo así, no me acuerdo bien, que gobernó unos 6 meses hasta que el ejército de Otón, que se consideraba el elegido, lo derrotó. Convirtiéndose entonces Otón en el emperador. Pero la falta de consenso por parte de Vitelio, que nunca fue militar, pero que comandaba o tenía a su servicio las tropas en gran número, lo presionaron a Otón, aunque éste le ofreció a Vitelio todo lo que quisiera, pero no hubo conciliación. Y entonces Vitelio acabó con Otón. Este Vitelio es hijo del Vitelio que en el video sobre María Magdalena hice, y que en esa película que ahí narro figura como enamorado de María Magdalena. Así que Vitelio el hijo se convirtió en emperador. De esos diferentes emperadores, ese parece haber sido el más bruto, el peor, pues empezó tomando medidas contra el Senado, contra el pueblo, rebajando los sueldos de los pretorianos, que eran la guardia del emperador. Así que a él también le llegó, activa la locomotora. Le llegó, digo, el gran ejército de Vespuciano, que se dirigía a Roma y que rechazó todas las conciliaciones que le propuso Vitelio. Derrotado su ejército, se escondió en una garita de vigilancia o en un excusado o algo así, pero allá lo encontraron y entonces los soldados lo condujeron en medio de grandes humillaciones, jalándole el pelo para que
levantara la cabeza, pinchándole la barba con las espadas para que levantara la cabeza. Ese emperador quiso pasar por en medio de los cadáveres de tantos soldados a los que había matado. Su ejército impidió que los sepultaran porque los muertos del enemigo huelen bien más si son ciudadanos. Finalmente lo degollaron, le cortaron la cabeza y apenas sí accedieron a que su mujer lo sepultara. Y entonces Vespuciano se convirtió en emperador, tal como se lo había mencionado Josefo. Y de las primeras medidas que tomó fue liberarlo de la cárcel, pensionarlo, darle propiedades, en fin, proveerle una vida de lujo. Así, en ese año pasó a la historia porque hubo 4 emperadores. Año 69, retirado y gozando de la buena vida, y cambiándose entonces el nombre a Flavio Josefo, empezó a escribir sus obras. La primera, la guerra de los judíos, con la que se ganó la animadversión del pueblo judío, que entonces ya lo tildaba de traidor. La segunda, Antigüedades judías, en que en el libro 18 hace las 2 menciones a Jesús. En la primera cita dice algo así como: en aquella época apareció un hombre sabio que tenía unos seguidores que más lo siguieron cuando al tercer día lo vieron vivo, después de que Poncio Pilato lo había crucificado. Es la cita que más debate causa entre los historiadores, porque una obra como esa pues fue reescrita, traducida, interpretada por los exégetas. Y entonces en la cita aparece como que en esa época apareció un hombre sabio llamado Jesús, que fue crucificado por Poncio Pilatos, pero que se le apareció a quienes lo seguían tercer día vivo, por lo que esos seguidores crecen y crecen y no han dejado de crecer. Cita por supuesto conveniente para la Iglesia Católica, y que se pone en duda que sea así como está escrita, porque en el siglo I, tiempo en que escribió Josefo, los cristianos enfrentaban una gran persecución y no era notable el crecimiento del que ahí se habla. Pero en fin, la cita de Josefo menciona a Jesús como un hombre sabio y las modificaciones como un hombre sabio, y así se le puede llamar hombre, etc. La otra cita también en el libro 18 se refiere al año 466, por ahí, por los años 60, en que dice que Festo se asimila a Ananías. Festo reunió a Sanedrín para que autorizara apedrear a Jacobo, hermano de Jesús, en realidad Santiago. Lo que pasa es que la contracción del idioma que estaba escrito se pronuncia como Jacobo, algo así como Santiago, y así se asimiló, pero ahí se refiere a Santiago, el hermano de Jesús, al que apresaron y apedrearon con muchos otros de sus compañeros hasta darles muerte. En esa cita hay un consenso de los historiadores de que así fue escrita y así es, que Santiago era hermano de Jesús. La Iglesia Católica, que no acepta que Jesús tuviera hermanos, alega que fue una forma figurada de llamarlo, como cuando uno le dice a alguien: ¿qué hubo, hermano? Pero los historiadores coinciden todos en que se refirió a Santiago como hermano de Jesús.